Muy buenas tardes, ya casi nos estamos acercando a esa hora. Gracias por seguir acompañándonos. Continuamos con nuestro programa del día con un leve retraso, pero efectivamente, como siempre, ha merecido la pena. Comenzamos esta mesa, es la mesa de direcciones generales. Bajamos al nivel ejecutivo, hemos tenido a consejeras y consejeros en la anterior y a continuación ellos tienen una agenda de la que hablar importante y además están en las mejores manos posibles. Permítame presentarle a alguien que no necesita ninguna presentación. Se va a encargar de moderar esta mesa de direcciones generales durante la próxima hora. A lo mejor Pedro nos hace ponernos un poco al día con el tiempo. Damos la bienvenida, señoras y señores, a Pedro María Piqueras, periodista y presentador de televisión. Nos vemos en 55 minutos. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes ya casi a todos. Es un placer estar aquí en esta reunión. La verdad es que es muy interesante y yo digo que estas reuniones a mí me sirven también para aprender cosas. O sea, la verdad es que lo paso muy bien por eso. Es curioso, pero es la primera vez que me llaman Pedro María. Me llamo Pedro María, pero es la primera vez en mi vida que alguien me lo llama. Cosa que me alegro por mi madre, ¿no? Que era el nombre de ella, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la ingeniería hospitalaria y fundamentalmente, como todos sabéis, de la importancia de la ingeniería hospitalaria en la toma de decisiones económicas. Tenemos 4 ponentes, 4 expertos en la materia y empezamos por Ana Cabrero López. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana. Buenos días a todos. Ana es directora general de Infraestructuras Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. Pedro Manuel López Redondo, director general de Gestión Económica, Contratación e Infraestructura de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Buenos días. Buenos días. Xavier Ibarzábal, muy buenos días también. Buenos Xavier días. Ibarzábal, astigarraga, por cierto. Su hermana es amiga mía, ¿eh? Entonces conozco a la familia. Es verdad. Es el responsable, director general, ingeniero, es ingeniero también, del Servicio Vasco de Salud. En estos momentos es director general financiero, ¿no? Económico, correcto. Económico-financiero. Sí. Correcto. De Osakidetza. Y por último, José Antonio Miranda Aranda, que es director general de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. Muy bien, esta es una entrevista, coloquio, es decir, yo voy a ir lanzando las preguntas, ellos podrán intervenir, vamos a empezar primero por Ana y luego vamos siguiendo por todos, pero también hay una cosa que podéis hacer y es que si alguien quiere puntualizar algo, decir algo en cualquier momento, con levantar la mano que yo lo vea, le doy paso para que esto sea mucho más fluido, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la obsolescencia del parque tecnológico sanitario público, ¿no? Podemos considerar que existe un alto porcentaje todavía en nuestro país de equipamiento sanitario que supera el umbral límite recomendado de uso. ¿Cómo se hace frente a esa obsolescencia, a ese envejecimiento en vuestras comunidades autónomas a la hora de la elaboración de presupuestos? ¿Existe, por ejemplo, una estrategia que establezca un proceso de renovación del equipamiento ya existente, Ana? Sí existe. Pero yo creo que me gustaría puntualizar una cosa. Obsolescencia puede que no tenga que ver con antigüedad. Algo obsoleto no tiene por qué ser algo antiguo. Entonces yo creo que lo que es importante es definir qué es obsoleto, el concepto, qué consideramos que una tecnología es obsoleta. Y puede ser una tecnología que ya está en desuso, aunque no tenga más de 10 años. O sea, emplear el tiempo de vida de un equipo como criterio para saber si vale o no vale no es suficiente. Entonces creo que ahí debemos trabajar todos en encontrar criterios de obsolescencia que incluyan más cosas. Por ejemplo, que no sea eficaz, tan eficaz exactamente, como antes. que no es eficaz, que el número de pruebas con el que se utiliza no es adecuado, que exista otra tecnología que lo reemplace. Hay más criterios que hay que tener en cuenta. Y sí planificamos, tuvimos el Plan INVEAT, ¿no? con fondos europeos que nos ayudó a darle un gran empujón a la alta tecnología en diagnóstico por imagen. Ahora participamos de unos acuerdos marco, pero con fondos propios de cada comunidad para seguir renovando equipos no de tan alta tecnología, pero que es la MAT.
Y luego nosotros, por ejemplo, en Madrid, el año pasado pues, vamos con líneas generales, ¿no? Le dimos una vuelta también a las unidades de neonatos, de UCI neonatales, porque desgraciadamente durante la pandemia pues, las UCIs de adultos sufrieron una renovación de equipamiento, pero luego pues, tenemos líneas de actuación en grandes grupos, ¿no? El año que viene vamos a meternos con laboratorios de anatomía patológica y esto lo vamos incluyendo en los presupuestos de inversiones. Pedro, en el caso de Valencia. Pues a ver, cuando uno empieza, nosotros llevamos 15 meses en la Comunidad Valenciana, este equipo, y cuando uno se plantea esta aventura de gestión tan importante, pues malo es que no se plantee planificar. Entonces tienes que empezar por ahí. ¿Y por dónde empieza la planificación? Por un diagnóstico inicial de lo que tenemos. Y nos vamos a el eterno problema, que los que estamos en organizaciones sanitarias lo sabemos, nos vamos al inventario, el famoso inventario. Con cerca de 300.000 equipos en una comunidad como la valenciana, pues podemos imaginarnos la complejidad que tiene este inventario, pero la información está ahí. Y esa información la tenemos que convertir en unos criterios objetivos. Tenemos que, como muy bien ha dicho Ana, esos diferentes conceptos de obsolescencia, que tenemos por un lado la obsolescencia tecnológica, la antigüedad de los equipos, la obsolescencia comercial, que es cuando ya un equipo puede llegar a un momento en el que ni siquiera tengamos piezas de repuesto para poder mantenerlo. Claro. Entonces, como decía, lo primero que tenemos que tener es el diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico tenemos que planificar, y en la Comunidad Valenciana tenemos ya un plan de equipamiento tecnológico, que es un plan dinámico. Empiezas por lo más básico, por la información más cierta que dispones, por lo que es más objetivo, y después se van incorporando todos los elementos que van surgiendo porque el entorno que tenemos es muy dinámico. Y por otro lado tenemos también una presión por parte de la industria, que es la que innova, que es la que ofrece a los servicios de salud lo nuevo y lo último en tecnología que se está desarrollando. Tenemos también una presión de ofrecimientos, de entradas de equipos que vienen también de la mano de la parte asistencial, que hay que ordenar. Entonces, todo eso metido en la coctelera es un eterno y gran problema de optimización, claro, que nos tiene que llevar a tomar las decisiones en el tiempo que, de acuerdo con nuestro entorno, de ser eficientes porque tenemos unos recursos que son escasos, nos tiene que dar la mejor de las decisiones para al final tener el objetivo que perseguimos, y es que el ciudadano cuente con el mejor escenario de equipamiento posible. Luego hablaremos de esa confrontación entre novedades y mantenimiento, ¿no? que es un tema bien interesante, ¿no? Pero vamos con el diagnóstico, seguimos con el diagnóstico que estáis haciendo. Xavier, en Osakidetza, ¿cómo lleváis el plan de luchar, en principio, contra eso que hemos llamado obsolescencia? Es decir, con los matices que pueda tener la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana, de que el matiz solamente lo dedicamos en la parte años, y es verdad que aparte de los años en el que decimos a partir de 10 años ya financieramente el equipo puede estar amortizado, pero es verdad que igual si lo hemos hecho un buen mantenimiento puede seguir, ¿no? Nosotros, en el caso de Osakidetza 2016 aproximadamente, hicimos esta reflexión, la que dice Pedro. Lo que pensamos teníamos una situación bastante crítica de un parque obsoleto en lo que tiene que ver en términos de edad, y decidimos ir dedicando el 25% del presupuesto de inversión a renovación de equipamiento. Nos hicimos un plan, hicimos un análisis, vimos lo que había y dijimos todos los años vamos a ir metiendo esto. La clave también ha sido entender la renovación desde el punto de vista corporación, no solamente de cada uno de los hospitales, sino verlo como una única organización y con contrataciones de muchos años, con planes plurianuales. Y bueno, es verdad que a día de hoy estamos en una situación... O sea, cuando arrancas con aquello, todos los días teníamos llamadas de que, como conoceremos la mayoría, ¿no? Yo estaba de jefe de servicio de equipamientos, entonces todos teníamos que si se rompe la sala de rayos, que si tal, todos estábamos con esos líos, o las ratas se comen el cable del PET o cosas de estas. Y eso va pasando, te vas dando cuenta de que poco a poco hay menos llamadas. Entonces, tener confianza en el plan que haces,
ponerte indicadores e ir dando pasos. A día de hoy, Inveat nos ha ayudado mucho y a día de hoy yo creo que estamos en una situación muchísimo mejor de lo que... Bueno, muchísimo. Estamos prácticamente con todo el parque de alta y media tecnología renovado. ¿En Andalucía, José Antonio? Pues verás, yo estoy bastante de acuerdo en lo que estáis planteando, pero yo introduciría una cosa nueva, por lo menos que no hemos encontrado aquí en Andalucía. Me imagino que será igual que en el resto de comunidades autónomas. En los presupuestos la variable de ajuste siempre suele ser la inversión. Cuando falta dinero, pues se reduce la inversión. Hemos pasado una crisis financiera muy importante de 2012 en adelante. Entonces, yo creo que cuando no se hace inversión un año no pasa nada, pero cuando se acumulan 10 años sin hacer inversión, tienes un verdadero problema. Quiero decir, nosotros nos encontramos con un parque tecnológico sanitario bastante envejecido, con obsolescencia, y nos pusimos en marcha. Primero hicimos un plan, un diagnóstico de cómo estaba la situación y ver qué posibilidades teníamos de mejorar. Para eso creamos una comisión en la que estaba la parte asistencial, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la económica, lógicamente, las obras, y tenemos un sistema de gestión de activos en los que tenemos cada activo que hay en el Servicio Andaluz de Salud, de cuándo está, qué vida tiene, cómo ha ido la evolución de ese activo. Y además incorporamos las peticiones de los centros. Los centros, pues piden. Y algo que no suelen ver los centros es que ellos saben cómo están y lo que quieren, pero no saben cómo están y lo que quieren otros. Entonces creo que es muy importante que en esa comisión en la que está todo, asistencia sanitaria, personal, gestión económica, se analizan todas las peticiones de renovación tecnológica que hay. Hay algunas incorporaciones de tecnología que no solo supone la inversión, para entendernos, de capítulo 6, del dinero que hay que pagar, sino que requiere hacer unas obras de infraestructura para alojar esa tecnología, que requiere luego para su funcionamiento una dotación de personal. Quiere decir, que afecta al capítulo 2, al capítulo 1, y no puede considerarse de forma aislada. Y una cosa también muy importante que nosotros queremos ver es la equidad. Andalucía es muy grande, tiene 8 provincias, tiene muchos centros, y hay centros que están mejor dotados y otros que están peor. Cuando un responsable de un centro dice, yo quiero lo último que ha salido, es lícito, es lógico que lo pida, pero tendremos que ver si tenemos que atender esa petición de lo último que hay, cuando hay centros que no tienen ni lo penúltimo ni lo anterior. Entonces, esa comisión que creamos se reúne una vez al mes y se ven todas las peticiones que hay, se analizan desde el punto de vista de la necesidad asistencial, del resultado que puede producir, del personal si necesita, de las obras que si necesita, y globalmente pues se toma una decisión y ahí se decide, en función del presupuesto que tenemos, esto podemos abordarlo y esto es interesante, pero no ahora mismo, no se puede abordar. Tendrá que esperar a nuevo presupuesto, tendrá que esperar a una nueva reunión de la Comisión. José Antonio, tú eres economista, los demás son ingenieros, ¿no? Sí. ¿Eres economista? ¿Crees que se hace un análisis suficiente de la situación para introducir las nuevas tecnologías, para que la decisión final de aportar un dinero sea fundamentada? Bueno, pues yo creo que ahí hay una mezcla de todo, una mezcla de necesidad, una mezcla de oportunidad, una mezcla de, bueno, no quiero decir de favoritismo de unos centros u otros, pero lo que sí creo es que se debería abordar desde el punto de vista más objetivo posible y aplicando el presupuesto, que es finito. Es que el presupuesto es un factor muy determinante. No sé, todos tendremos coches, me imagino, ¿no? Y salen coches más modernos que los que tenemos y con mejores prestaciones, con mejores tecnologías, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que vayamos al último coche que ha salido? Yo siempre digo que nosotros tenemos que aspirar
a la sanidad que nos podamos permitir. Ana. A ver, yo creo que una inversión, es que confundimos, cuando hablamos de sanidad, todo el mundo, el parámetro es el gasto en sanidad. ¿Cuánto gasta esta comunidad autónoma comparada con la de al lado? Gasta. Una cosa es gasto y otra cosa es inversión. La inversión siempre tiene un retorno. La inversión no es un gasto. Y eso es lo que no estamos acostumbrados a calcular. Porque voy a poner un ejemplo, la robótica, por ejemplo. ¿La robótica es un gasto o una inversión? No, es que el robot es muy caro, los fusibles son muy caros, el mantenimiento es muy caro, es un gasto. Bueno, tiene unas ventajas, ¿no? Hay ciertas patologías que si se operan, tienen unos beneficios que son cuantificables. Eso es lo que nos falta, porque cuando hablamos de salud y hablamos de dinero, la gente se le pone en los pelos como escarpias y empiezan a decir, es que la salud no tiene precio. Sí lo tiene. Y eso no estamos acostumbrados. Una inversión siempre tiene que tener un retorno. Cuando compras un PET con resonancia, tiene que tener un retorno. Y el retorno es que puedes tratar unas patologías de una manera más eficiente. Claro. Y eso ahorra. Y eso es lo que no estamos acostumbrados a hacerlo. Y además, otra cosa que no estamos acostumbrados a hacer es que esa tecnología está incluida en un proceso. Nosotros que somos ingenieros, no es un acto. Me voy a comprar este equipo, vamos a comprar este robot para hacer este acto. No, este acto está dentro de un proceso quirúrgico y ese proceso quirúrgico mejora y se cuantifica. Y si esa persona está 3 días más o menos en el hospital, eso es retorno de la inversión. Y eso hay que calcularlo. Lo mismo que también hay que calcularlo que cuando te compras un equipo, ese equipo no es comprar 200 gramos de jamón de York que te lo llevas a casa. No, no. Es que ese equipo tiene un periodo de vida y hay que incluir en esa inversión el mantenimiento adecuado, las renovaciones, los fungibles, el personal. Toda esa inversión hay que analizarla de esa manera y no estamos acostumbrados a hacerlo y yo creo que esto está cambiando. Quizá porque el concepto sea la eficacia, ¿no? Al sí, final, ¿no? exactamente. Se trata de eso, ¿no? O sea, una inversión es inversión porque tiene un retorno, si no sería un gasto. Entonces, tendremos que empezar a medir los resultados en salud, las inversiones en salud y no el gasto. O sea, tenemos que intentar que la población entienda que no porque gastes más eres más eficiente y vas a tener mejor salud. Hay que gastar mejor. Hay que buscar la eficacia. Por eso son inversiones. Sí, Pedro. Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, Ana. Es importantísimo encontrar esa rentabilidad o ese retorno de la inversión, que no es un retorno monetario. No estamos hablando además de un servicio esencial de primera necesidad, un servicio público, que es la sanidad. Y aquí ese retorno lo tenemos que obtener en beneficios para la perspectiva de salud de la población. Pero abundando en lo que estás comentando y también lo que ha comentado José Antonio Miranda, yo creo que la clave está en el ámbito en el que se toma la decisión. Y yo creo que aquí tenemos como círculos concéntricos, que conforme nos vamos alejando del centro, estamos tomando la decisión de una manera más acertada porque estamos teniendo en cuenta la globalidad de la repercusión que tiene la decisión que toma. Me explico. Hay un concepto muy importante que hay que tener en cuenta siempre en esta toma de decisiones y el concepto del coste de oportunidad. El coste de oportunidad no es ni más ni menos que lo que vamos a tener que dejar de hacer si decidimos, dentro de que estamos, y repito, en un entorno de recursos limitados, lo que vamos a dejar de hacer, como decía, si tomamos la decisión de invertir o de gastar parte de esos recursos en una determinada tecnología. Porque ese coste de oportunidad, si no lo tenemos en cuenta, podemos estar tomando una decisión muy equivocada. Pongo un ejemplo. Hablando del gasto en farmacia, que es donde solemos tener la mayor presión en la innovación. Surge un medicamento innovador nuevo que de repente a un paciente con una determinada patología le prolonga su vida con una determinada calidad, a lo mejor 3-6 meses más. Y hemos vivido ejemplos de ese tipo. Y suelen ser tratamientos muy caros. Y entonces, cuando tienes que tomar una decisión de ese tipo, pues es una decisión muy costosa, es una decisión muy importante. Pero el planteamiento que tienes que tener, que te tiene que legitimar para tomar esa decisión es
Si yo este dinero lo invirtiera, o estos recursos lo invirtiera, en reducir, por ejemplo, la edad umbral para entrar en un determinado programa de screening de prevención de cáncer, que es muchísimo más efectivo porque salva muchas más vidas, probablemente sería esa la decisión acertada, ¿no? Es un planteamiento muy extremo, pero en definitiva lo que quiero decir es que las decisiones, cuanto más alejadas del centro, cuando más abarquen la globalidad, son más acertadas, porque yo creo que tienen en cuenta un uso de los recursos muchísimo más óptimo y más equitativo. Quizá el fallo en todo esto está en no haber destinado suficiente dinero para la prevención, creo entender. Los recursos más eficientes que existen en sanidad son los de la prevención. Igual que en llevado el terreno de la ingeniería, y estoy con compañeros ingenieros que seguro que están de acuerdo, los recursos mejor invertidos son los del mantenimiento preventivo. Claro. Porque te ahorran en reparaciones, pero lo más importante es que te ahorran recursos ociosos que se te producen cuando se te paraliza una determinada área de sanitaria en el hospital porque no pueden trabajar, porque ha fallado el aire acondicionado o porque ha fallado el suministro eléctrico, aparte del perjuicio que se le pueda causar a los pacientes, que es el más importante, desde luego. Creo que Ana quería decir algo al respecto, ¿o no? A ver, la prevención es la base. La mejor inversión que se puede hacer es en no ponerse enfermo, porque eso te ahorra todo lo demás. O sea, no es lo mejor, la prevención. Quizá no lo hemos dejado un poco de lado porque hemos estado muy focalizados en el acto, en la enfermedad, ¿no? Claro. En curar, no en prevenir. Y en la tecnología para curar, ¿no? Y hemos olvidado la otra parte. Yo creo que ahora se está un poco girando a eso, ¿no? Se está invirtiendo más en... al hilo de esto me gustaría comentar una anécdota que me resultó curiosísima. Venía yo en el AVE y venía una señora, bueno, una chica colombiana que vivía en Miami, en Estados Unidos, pero estaba en España. Y estaba hablando por teléfono y, claro, todos estábamos escuchando lo que estaba diciendo. Porque, ¿no? Es que no hay más remedio en el AVE, ¿eh? Sí, pero bueno. No, pero decía, no, es que aquí en España gastan mucho dinero en prevención, porque como cuando tienen una enfermedad la paga el Estado, para evitar que tengan enfermedades y tengan que pagar el Estado, se gastan dinero en prevención. Dicen, en Estados Unidos esto no pasa, porque ¿para qué va a gastar dinero en prevención si el Estado luego normalmente no cubre la enfermedad que tienes por no haberla prevenido, ¿no? Sí. Y me resultó curioso. Bueno, claro, por el sistema que tenemos sanitario en España, todo lo que gastes en prevención te lo ahorras después, totalmente. Claro, en curar. En un sistema como el americano, que le extrañaba a esta mujer, no tenía sentido eso, pero sí en el nuestro. Claro. No, si viajas a Estados Unidos, mejor no te pongas mal. No, nunca. La enfermedad es un negocio. Por cierto, que el sistema de salud, en algún sentido, los hospitales, los centros de salud, son de los más contaminantes, el sector más contaminante que existe en estos momentos. Es decir, yo cuando paso por un gran hospital de Madrid, por ejemplo, ¿no? o de otros sitios, yo me lo imagino con placas solares. Digo, ¿por qué no se ha hecho una gran inversión cuando además... Xavier, no sé cómo es la situación en el País Vasco, cuando además hay unos fondos europeos destinados justamente a todo esto, ¿no? Sí. Nosotros, de hecho, además ahorraría mucho en energía, sería más eficiente y además menos contaminante, lógicamente. Sí, de hecho tenemos una ley nosotros en Euskadi que nos obliga a ello, que es la 4/2019, que nos obliga a reducciones de consumo, empezar a producir 32% en renovables. Hay luego un ámbito estatal que también nos obliga a lo mismo con fechas menos restrictivas, pero estamos en ello. Pasa que no nos olvidemos, ligando con lo de antes, estamos una empresa social que también tiene un carácter muy social, una empresa que el negocio es asistencial, en el que la inversión está destinada al proceso o al acto asistencial, con lo cual antes también hablábamos del equipamiento, ¿no? Y decimos, el equipamiento, ¿tenemos renovado el equipamiento? Pues todos más o menos sí. Las instalaciones en este entorno ingenieril, las instalaciones son las grandes olvidadas de cualquier hospital. Son las grandes olvidadas porque no te dan la foto que quieres, ¿no? Entonces, hacer una instalación de fotovoltaica en modo salvaje
requiere de un proyecto, requiere de pensarlo, requiere de una licitación de proyecto, requiere de una licitación de ejecución. O sea, es una visión no a 6 meses, que es lo que tardas en poner un escáner, sino ya requieres una visión a 2 años. Entonces, esa visión en cortoplacista es la que nos cuesta más. En la parte de sostenibilidad tenemos un gran problema, creo yo. Nosotros, yo siempre digo que, aunque igual hay alguna asistencial en la sala y me corte la cabeza, pero somos una fábrica. En realidad somos fábricas de 24/7, que el proceso es diferente, no hacemos tornillos, damos otro servicio, pero tenemos instalaciones que no hay en cualquier industria. Entonces, el hacer inversiones en esas instalaciones que no se ven, climatizadoras, enfriadoras, lo que fuera, son inversiones que parece que van en un saco roto, ¿no? Entonces, a día de hoy, la parte de equipamiento, pues nosotros por lo menos lo tenemos medio renovada, pero en instalaciones tenemos un lío. La idea es ir renovando y a medida que renovamos ser más eficientes, ¿no? en aras a la sostenibilidad. Pero es una inversión ingente la que hay que hacer, con lo cual entiendo que hay comunidades que están en el mismo problema, por lo menos que nosotros. Seguro, seguro. Yo es que no me imagino por qué, o pienso que no sé por qué, los parkings, por ejemplo, de los hospitales no tienen una cobertura con placas de energía eléctrica, porque como ya está viendo en otros sitios, ¿no? Son inversiones muy potentes. Si me permitís, digo, sí, efectivamente creo que somos el sector, ¿no? Es un gran pecador desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que se ha hecho, por lo menos en Andalucía, creo que también se ha hecho examen de conciencia, se tiene dolor del pecado, ¿no? Y propósito de enmienda, ¿no? Y precisamente en el Servicio Andaluz de Salud, Antonio Olivares, que está aquí, que es su director, que es ingeniero industrial también, tiene una serie de proyectos, que concretamente tenemos 3 proyectos. Tenemos el PIREP, no sé si os habéis acogido vosotros, en 2 proyectos, en Algeciras y en Málaga, de unos 17 millones de euros cada uno, para mejora de la eficiencia energética del edificio, ¿no? Y luego tenemos unos 40 proyectos para mejorar la eficiencia energética de hospitales en Andalucía por importe de unos 130 millones de euros. Y luego generación de energía con placas fotovoltaicas, precisamente por lo que estabais diciendo, de los aparcamientos de los hospitales, los techos, tal, más de 300 actuaciones de instalaciones de placas fotovoltaicas que vamos a poner en Andalucía por importe de 120 millones de euros. Y además cuando hay unos fondos europeos destinados a todo eso, no sé si se aprovechan convenientemente o no. Sí, pero yo creo que todo el mundo piensa en eficiencia energética y piensa en placos solares, pero es que... Bueno, en este punto concreto hay más lo que cosas. estamos... las placas generan energía, pero lo mejor es no consumirla. Entonces, para ser eficiente, el edificio es eficiente con unas ventanas mejores. Es eficiente con una fachada, con el PIRET, con una fachada, con una piel que le aísle. Es eficiente con aerotermia o con otro tipo de calderas. Hay veces que se nos va un poco la cabeza y nos liamos a hacer campos y campos ¿no? a poner en todos los tejados, y resulta que el tejado tiene... Claro, es una pequeña parte. Es exactamente un 0,9% de la superficie agrícola, pero hay quien se está quejando de eso. Sí, entonces, yo creo que antes lo primero es aplicar el sentido común, como en todo, ¿no? Esas plantas iluminadas a cualquier hora del día. Exactamente, no enciendas la luz si no la necesitas, desconecta los gases cuando no estés operando, ¿no? Quita, no, dale al botoncito al off, o sea, es educación. Una gran parte es educación. Yo creo que todas las comunidades tenemos planes, todas. Estamos muy concienciados, pero hay una parte muy fundamental que es la educación del personal y luego usar el sentido común que hemos usado siempre, ¿no? Un toldo te baja 3 grados la temperatura de una habitación. Para bajar 3 grados a base de aire acondicionado, fíjate la energía que tienes que contar. Y un toldo... En España, los que son de Andalucía, todos los veranos los han pasado con un toldo y un botijo, que es de lo más eficiente, aplicando el sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero en eficiencia es aplicar el sentido común y luego aprovecharse de toda la tecnología que tenemos. Sí, sí. Y de los fondos europeos. Y de los fondos europeos, que estamos en ello. Claro, no te pienses que no nos escapa ninguno. Pero... ¿Tenéis alguna dificultad añadida a la hora de administrar esos fondos europeos para estas finalidades? La burocracia.
Claro, Es La tremenda. burocracia para gestionar los fondos europeos es tremenda. Tremenda. Es tremenda y además están sujetos a unas condiciones muy estrictas de gestión que en la mayoría de las comunidades pues, nos han obligado a montar como estructuras paralelas ad hoc para poder cumplir esos plazos y al final resulta complejo porque tenemos una ley de contratos que es muy garantista pero es muy compleja, que alarga y provoca que los procesos de contratación sean largos, sean complejos y sujetos además al devenir o a la aleatoriedad de que cualquier empresa pueda reclamar sus derechos presentando un recurso, por ejemplo, que paraliza totalmente la gestión de estos fondos. Pero yo quería comentar sobre el tema de la eficiencia energética en los hospitales y sobre el impacto, ¿no?, que has comentado, Pedro, al principio, ¿no? El impacto en huella de carbono del sector salud en el mundo es tal que si lo equiparáramos a un país sería el quinto país. El sector sanitario mundial como un país, sería como el el quinto país país mundial en Los impacto cifras. en emisiones, Juntas todos los en huella de hospitales. carbono. Sí, sí, sí. Entonces, la parte de la eficiencia energética, digamos, es la letra A de los hospitales, de las infraestructuras sanitarias, desde luego, empezando por su diseño, por los aspectos constructivos, como decía Ana, porque es la base de todo, de que los edificios estén bien aislados, de que tengan medios naturales, no tecnológicos, sino medios naturales, materiales, diseño, orientaciones, ventilaciones naturales. Los toldos, algo tan sencillo como un toldo, de manera que el edificio en su concepción arquitectónica ya sea eficiente. Después está el terreno de las instalaciones, que sabemos que la instalación que más consume en un hospital es la ventilación, la climatización, y no por el frío o el calor, sino porque cada vez tenemos más unidades críticas que requieren un ambiente especial donde se produce un movimiento de aire muy grande, un montón de renovaciones hora, que consumen muchísima energía, hay que recuperar ese calor del aire que se extrae, no lo podemos echar al exterior sin recuperar esa energía. Esos son diseños de instalaciones que hay que tener en cuenta. Después en la eficiencia en la producción del frío y del calor, que también ha mejorado muchísimo la tecnología que hay en la industria. Y luego también hay una parte, como no, importante, que es que también se puede generar energía aprovechando superficies, aprovechando demás. Lo que pasa es que eso es una pequeña, en la experiencia que tenemos nosotros, una pequeña parte. Puede llegar a lo mejor a un 10% o un 5%, no suele ser más. Y luego controlar alumbrados también. Pero hay una parte importantísima de lo que supone el impacto en huella de carbono de un hospital, por ceñirnos a lo que conocemos todos. Y es cómo se fabrican los materiales que compramos en el hospital, cómo se fabrican los guantes, cómo se fabrican los catéteres, qué energía utilizan los fabricantes de esos materiales, porque eso es huella de carbono. Claro, si va sumando, Eso son emisiones. sale más todavía, ¿no? ¿Cómo se produce el oxígeno? ¿Cómo se produce el nitrógeno? ¿Qué energía utilizan los productores, los gasistas, que seguro que están aquí en esta sala, para producir el nitrógeno o el oxígeno, que al final lo que hacen es comprimirlo y licuarlo? Se saca de la atmósfera, pero se consume muchísima energía eléctrica. Que todos los gasistas que están aquí, yo ya sé, las empresas gasistas que están en utilizar energías renovables porque les va en ello el futuro también. Es importantísimo ese impacto. Y luego, aparte de todos esos bienes y servicios que nos proveen los hospitales, que se generen y se produzcan de manera eficiente desde el punto de vista ambiental, tenemos otro factor más. ¿Dónde ubicamos un hospital? ¿Hay transporte público? ¿Hay manera de que se compartan transportes entre las personas? ¿Hay manera de que se llegue en medios de transporte que no emitan emisiones? Bicicletas, coche eléctrico. ¿Estamos situando el hospital en un sitio que esté más o menos en una isocrona donde se optimicen los recorridos, tanto de pacientes como de profesionales? Porque los desplazamientos al hospital generan casi la mitad de las emisiones, los desplazamientos de las personas. O sea, tenemos tanto donde trabajar a la hora de mejorar esta situación que yo creo que es interesantísimo. Además, de hecho, el Ministerio de Sanidad en España está en un proyecto de reducción de huella de carbono. Sí, o sea, todo esto sale de que ya hay una iniciativa a nivel estatal en la que estamos todas las comunidades y en la Comunidad Valenciana ya estamos incorporando en pliegos de condiciones medidas para valorar o para incluso exigir que se produzcan esos bienes y servicios pues, con energías renovables o con sistemas productivos con bajas emisiones.
Xavier. Sí, yo creo que todos los factores que dice Pedro son correctos, ¿eh? El elefante es tan grande, o sea, es demasiado grande como para comerlo. Nosotros somos más humildes. Ahora con poner LED y hacer cositas ya creo que vamos contentos, porque es verdad que si no es inabordable. Todo a la vez y no sé, y en un momento es inabordable. Lo comentábamos antes también, ¿no? Cuadrar el círculo, los que estamos aquí somos los que manejamos la cartera, digamos, ¿no? Entonces, manejar todas esas necesidades y además cuadrar el presupuesto, creo que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, hay que ir cogiendo el elefante y comiéndoselo a cachitos. Saber que tienes el plan, ir cumpliéndolo y saber que en X tiempo mirar hacia atrás y ver si lo has cumplido, ¿no? Voy a decir una chorrada, que a mí me encantó, voy a hacer mía una anécdota que hizo un directivo de Osakidetza hace poco, y yo soy muy friki también de la física y sí me gustan mucho estas cosas. Y Peter Higgs, que conocemos todos por el bosón de Higgs, definió la partícula de Higgs en 1960 y tantos, pero la descubrieron con el acelerador en el 2012, ¿no? O sea, ese tío ha estado 40, 50 años sabiendo que lo había descubierto y esperando hasta que se demostró, ¿no? Entonces yo creo que los planes son exactamente igual, ¿no? Es decir, yo creo en un plan, me pongo, lo empiezo a machacar, lo hago, pam, 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 y dentro de X años miraré para atrás y veré si realmente ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Y en este caso el elefante es tan grande que o empezamos a hacer medidas muy pequeñitas, muy concretas, y que los que estén dentro de 20, 30 años que vean lo que pensaron aquí 4, ¿no? Yo creo que va por ahí. Bueno, vamos a hablar, si os parece, de la presencia del ingeniero en los procesos asistenciales. La polivalencia, quería leer esto porque dice, la polivalencia de la ingeniería hace que cada día sea más habitual, efectivamente, la presencia del ingeniero en la parte clínica. Desde la bioimpresión en 3D, la aplicación de metodología Lean, que es una metodología de eficacia, de eficiencia, a los procesos asistenciales, la gestión de colas y listas de espera, el análisis de datos. ¿Veis en vuestras organizaciones esta figura del ingeniero participando en los procesos asistenciales? Es decir, más allá de todo esto que estoy describiendo, del gestor de instalaciones, equipamiento, medio ambiente, ¿lo veis? Es decir, que participe más. Ya están, de hecho. Los ingenieros son muy polivalentes, pero también tienen muchas especialidades. Hay muchos tipos de ingenieros, ¿no? Uno de ellos son los ingenieros biomédicos, que son relativamente frecuentes. Bueno, ya tienen unos añitos, ¿no? Los ingenieros biomédicos participan en procesos asistenciales, es que los ves. Lo que no tienen es un puesto porque, desgraciadamente, las estructuras de recursos humanos son bastante arcaicas, ¿no? Entonces no incorporan nuevas profesiones, ¿no? Entonces hay ingenieros ya trabajando con clínicos en los hospitales, o sea que entran con proyectos de investigación o con las empresas con tecnología, y cada vez son más necesarias porque la tecnología cada vez es más compleja. Por ese lado está ahí, pero luego hay ingenieros de procesos. Y lo has dicho, no hace falta que no se ofendan. Es una fábrica de producir salud. Un hospital es una fábrica de producir salud. Son procesos. El proceso quirúrgico, de libros, son cajitas y nosotros, por formación, ordenamos y pasamos cosas a limpio y hacemos, ¿no? Y solucionamos problemas. Entonces aportamos. Claro. Siempre no buscando, siempre buscando la eficiencia. Y yo creo que la parte clínica a veces se da más cuenta de esto, ¿no? De que nosotros aportamos una visión del mundo ordenada y eso les ayuda, ¿no? Yo digo que los ingenieros son temibles, por esa capacidad de análisis. Yo tenía un primo ingeniero, murió, pero nos daba miedo porque no decía nada nunca, pero estaba tomando nota de todo, ¿no? Es muy clásico de los ingenieros. Sí. ¿Qué piensas de esto, de la incorporación del ingeniero a la política sanitaria, a la actividad sanitaria? Pedro. Pues a ver, yo si me permitís quisiera hacer un análisis un poquito retrospectivo porque me lo permito por la edad y por los años que llevo en el sector. Yo empecé en mi primer hospital hace 39 años y era un hospital ya muy antiguo. Además fue el primer hospital del INSalud de España, que ese era el Hospital Dr. Peset de Valencia, antiguo Residencia Sanitaria General Sanjurjo, o sea que llovió mucho. Y bueno, pues el hospital estaba caracterizado por un nivel tecnológico que era
pues en la UCI, la unidad de cuidados intensivos, un interruptor diferencial para perdonar, pero seguramente la mayoría de los asistentes del foro lo entienden, un interruptor diferencial para toda la UCI, un interruptor diferencial general para todos los quirófanos, la climatización de los quirófanos, un aparato de ventana, un climatizador de estos de ventana, con mosquiteras en las ventanas, así que había paneles de aislamiento ya. Y bueno, pues el ingeniero que había en un hospital era el ingeniero técnico industrial. Claro. Como decía Ana, categoría profesional que aún perdura. Sí, En las ingenierías que hay en los hospitales, ingeniero superior, ingeniero técnico. Bueno, pues va pasando el tiempo y la industria nos arrastra, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel organizativo. Bueno, pues ya veíamos a Toyota y Ford, que eran las dos tendencias de organizar la producción, como ha dicho Javier, pues no dejamos de ser un sistema productivo, en el que hay unos inputs que mediante unos procesos y la aplicación de unos recursos obtenemos unos resultados. Es un proceso productivo que analizar, que en esto entra ya la ingeniería de procesos. Bueno, empiezan estas tendencias de que hay que optimizar los procesos porque los costes nos empiezan a presionar, finales de los 80, ya no nadamos en la abundancia, la exigencia cada vez es mayor, luego llegan los 90 además y la gente ya empieza a coger la mala costumbre que digo yo a veces, perdonarme, de que no se muere, la cronicidad. Enfermedades como el SIDA, que eran letales, se convierten en enfermedades crónicas y muy costosas a lo largo de la vida de ese paciente, ¿no? Y entonces empieza a aparecer la presión para optimizar procesos, para mejorar la eficiencia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues arrastrado también por la industria, que si el Six Sigma, que si el Lean, que si demás, entonces empiezan a introducirse metodologías de optimización y de mejora de la calidad. Y entonces el paradigma empieza a cambiar, ya no solo hay cables, ya no solo hay tuberías, ya no solo hay aire acondicionado, sino que además tenemos que tener ingenieros expertos en procesos y en organización para optimizar esos procesos. Y después continuamos los años 90, empiezan el año 2000 y ya nos encontramos en que la antigua tecnología, que a lo mejor tenía algo de electrónica pero no tenía ningún ordenador ni ningún microprocesador, de repente se convierte todo en alta tecnología. Estamos en un momento en el que todo es alta tecnología y aparece la necesidad del ingeniero biomédico, que es un poco el translator entre el clínico y la ingeniería pura que diseña los equipos. Entonces, yo creo que a lo largo del tiempo hemos podido ver cómo se ha convertido esto, el ingeniero se ha convertido en una parte fundamental de todo el proceso sanitario. Podéis intervenir en cualquier momento, todos. Por cierto, estaba oyendo antes que alguien plantea que los ingenieros deberían pasar una especie de MIR, ya que están tan incorporados a la actividad sanitaria. No sé, Xavier. Sí, no sé, yo no tengo una opinión formada. Yo sí os digo que el mercado creo que todos lo conocemos, creo que encima estando en la administración pública todos vivimos los problemas de contratación, encima hemos pasado todos por OPEs de estabilización y todas estas cosas. Yo creo que poner más trabas, creo que complejiza el poder llegar a tener personas que quieran trabajar. En este caso, porque hablo desde el punto de vista de administración, El mercado de ingenieros está complicado, Mano de obra especializada de alta cualificación es complicado encontrar. Que les atraiga a la administración, todavía más complejo. Que tengan que además después pasar por procesos de OPEs y cosas estas, todavía más complejo. Con lo cual, poner barreras a eso, yo que me encantaría destruir el sistema y que cada uno pueda trabajar como quiera y hacerlo por méritos, todavía meter una barrera más me parece que es complejo. Que sí es verdad que hace falta un alto nivel de especialización en un entorno como este, sí. Pero tanto como para especializarlo con una especie de MIR, lo veo complicado. Ana, ¿cómo lo ves? A ver, si se quieren dedicar a la clínica, o sea, son ingenieros biomédicos clínicos que están pegados al jefe de servicio, ayudando desde haciendo prótesis o medicina personalizada, pues ese tipo de ingenieros sí deberían hacerlo lo mismo que lo hacen los físicos o los químicos que se van a dedicar a la clínica. Correcto. Para el resto,
Yo creo que para el resto lo que habría que hacer era tutorizarlos. O sea, si a alguien le gusta este mundo, pues desde las universidades que las prácticas, abrir más, hacer más prácticas en hospitales, Sí, por que ejemplo. conozcan nuestro mundo, que vean cómo pueden ayudar. Pero para el resto yo tampoco lo veo, porque yo creo que complica demasiado algo que ya tenemos muy complicado. Muy sí. complicado. Tú lo dices. Seguimos teniendo una estructura de ingeniero superior, ingeniero técnico que no existen desde los años 70. Sí, correcto. No existen. Eso nos genera muchísimos problemas. Y eso nos después de da, ahora contratación. la consolidación ha sido dramática. Sí, sí. O sea, tampoco podemos no consolidan los arquitectos técnicos, no existen los arquitectos en las organizaciones de hospitales estatutarios. O sea, Sí. es tremendo. Entonces, más complejidad cuando todavía no hemos sido capaces de Tenemos clarificar. tenemos Sí. la complejidad de una industria top, porque es verdad que tenemos proyectos, cualquier proyecto que pueda lanzar una administración como nosotros son proyectos que pocos de nivel de inversión, de nivel de complejidad técnica y tal, puede haber en la industria, y en realidad tienes que estar pues, haciendo malabares para poder tener técnicos top, ¿no? Sí. Entonces es muy complejo. Yo no me atrevo aquí, entre tanto ingeniero no me atrevo, ¿no? Pero por lo menos desde fuera sí que lo veo, que creo que lleváis razón, ¿no? Primero, las categorías no están como tal, y luego un ingeniero, yo creo, generalista que se especialice a través de una tutorización, me parece que más adecuado, por lo menos aquí, pues, aquí es lo que se está haciendo, ¿no? Se cogen ingenieros, se meten y van aprendiendo con un tutor que ya tiene su experiencia, y al final se va creando cantera, ¿no? Y se va haciendo, ¿no? Mejor Sí. que el MIR, no sé. Hasta ahora es verdad que los directores de hospitales, los responsables del sistema sanitario, solían ser médicos, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo. Pero ahora os tenemos a vosotros aquí, un economista, 3 ingenieros, es decir, cada vez hay más aportación desde las carreras de este tipo a los servicios de sanidad, para la dirección, para la gestión de lo que es el hospital o la gestión del propio sistema sanitario. A ver. La presencia de ingenieros en puestos directivos es mayor. ¿Y por qué es? También me tenéis que decir por qué se produce esto. Sí, yo creo que es porque Sin aporta echaros un muchas plus. flores, ¿eh? No, yo soy economista también, ¿eh? Aporta un plus porque, vamos a ver, la producción, por así decirlo, de la sanidad pública es una producción meramente administrativa, porque tenemos todos nuestros sistemas sanitarios son como si fueran una administración pura y dura. Están sometidas a procedimiento administrativo en todo lo que se hace, la gestión del presupuesto, la gestión contable es muy compleja y es muy técnica. Entonces, lo habitual que nos hemos encontrado siempre es que las direcciones económicas han sido gente que ha conocido muy bien el procedimiento administrativo, que ha conocido muy bien el procedimiento de gestión del presupuesto, las fases contables y algunas veces incluso se ha confundido gestionar con conocer técnicamente cómo funciona la administración, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más el sector sanitario se ha modernizado, se ha puesto más al día y se busca lo que busca cualquier organización, y es que busca liderazgo. Y el liderazgo depende de muchos factores, pues, sobre todo depende, aparte de una preparación técnica y que es imprescindible, requiere de habilidades sociales y comunicativas y otras muchas más. ¿Qué supone el que además sea un ingeniero, esa persona, el directivo? Pues que además tiene una capacidad analítica que suelen tener los ingenieros a la hora de resolver problemas de decisión. Me lo decía Ana antes de entrar aquí, precisamente hablaba de eso, ¿no? De la capacidad analítica para llevar a cabo estos fines. Los ¿no? ingenieros aparecemos cuando hay problemas. ¿Es verdad? O sea, Y en si los hay algo que hay muchos resolver, problemas. algo que ordenar. Yo lo llamaba cuando estábamos más en la parte del mantenimiento, que aspirábamos a la cota cero, que era la excelencia, y es que no se nos nombraba. Yo lo llamaba de otra manera. Si llamas a un ingeniero es porque tienes un problema que resolver. Si no hay problema, no. De todas formas, si miras, si ves que un hospital, por ejemplo, es la empresa más grande del pueblo donde se implanta, o sea, el hospital de Fuenlabrada es la industria más grande de Fuenlabrada, el hospital de Zaragoza probablemente sea la industria más grande de Zaragoza,
El 12 de octubre tiene 7.500 trabajadores, 8.000 y pico tiene el Gregorio Marañón. Búscate una empresa que tenga esto, presupuestos de 600, 700 millones. Son empresas muy grandes. Y si miras el IBEX, las mayores, si tecleas ahora o le dices a la inteligencia artificial, dime Siri, dime cuál es el perfil de los CEOs de las empresas del IBEX. La mayoría son ingenieros con un MBA. Sí, así es. Pues se nos acaba el tiempo, ¿eh? Me acaban de indicar desde ahí que lo hemos consumido todo y un poquito más. A mí se me ha hecho muy rápido, la verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos, Ana, Pedro, Xavier, José Antonio, Gracias. por estar aquí y por contar estas cosas ante este pueblo. Y a todos ustedes, muchas gracias por la atención. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro, directores y directoras generales. Un placer haber contado con vosotros. Si os parece, pueden proceder a desenchufaros, efectivamente. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y vamos a cambiar de mesa. Tenemos una mesa muy interesante a continuación y además veo que ya están viniendo mis ponentes. Casi están viniendo mis ponentes. 2 minutos y retomamos. Gracias.